Muy buenos días, Dios me los bendiga. Amén. Que se amén, se escuche, que el Señor les bendiga. Amén. Bienvenidos todos a la casa del Señor. El Salmo lo dice siempre y está allí. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y aquí estamos todos delante de nuestro Dios. Y hoy nos gozamos con Él. Conmemoramos en estas fechas la muerte de nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Y queremos a Él manifestar en esta mañana que Él murió con un solo objetivo y un solo propósito. Tú y yo somos valiosos para Él. Amén. Y como somos valiosos, ese amor tan grande, indescriptible, se manifestó de esa manera, a través de la muerte. Y muerte en la cruz. Su muerte. Así que a través de su muerte Él nos ha dado vida. Y vida en abundancia. Gloria al Señor. Yo les invito en este día, por favor, poneros en pie. Y vamos a presentar en manos de nuestro Hacedor este tiempo. Bendito Dios, Padre que estás en los cielos, Señor. Queremos alabarte y adorarte, Padre. Gracias. Gracias, Señor, por darnos la vida. Gracias, Señor, porque a través de tu muerte, Señor, nos salvaste. Nos redimiste, Señor. Y hoy podemos decir con acción de gracias, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor. En este momento recibe de tu pueblo, Señor, este tiempo de adoración, este tiempo de acción de gracia, este tiempo, Señor, donde juntos tenemos ese mismo sentir y ese mismo pensamiento, Señor. Glorificar tu nombre, exaltar tu nombre, porque tú moriste, pero vives hoy, Señor, porque resucitaste. Y así mostraste, Señor, que tú nos amas. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos, porque yo sé que tú estás con nosotros. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Cantemos en esta mañana. Amén. Digno eres, Señor. Gracias, Señor, por la cruz. Gracias, mi Dios. Gracias.
de toda adoración. En este día, nosotros como creyentes, a diferencia de algunos, no creemos que la vida de Jesús estaba terminando. Creemos que lo que estaba terminando era todo lo que separaba a los hombres del amor de Dios. Vamos a dar paso, y voy a dar paso a los hermanos que van a compartir. Hoy compartirán siete personas durante 7 minutos una palabra, las 7 últimas palabras de Cristo en la cruz. Espero que el Señor nos abra los oídos y podamos entender qué es lo que Cristo estaba diciendo en la cruz al mundo y a su iglesia. Y quisiera orar antes de comenzar. Señor y Padre, primeramente gracias. Gracias por lo que pasó en el Calvario. Gracias porque allí tú pusiste tu vida por amor para salvar a los que estábamos perdidos, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos estar juntos en esta mañana, por permitirnos reunirnos, y en esta mañana queremos recordar aquel acto tan impresionante que tú hiciste por amor al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te damos muchas gracias por esta promesa, por lo que hiciste. Señor, y quiero poner delante de ti a cada hombre y cada mujer, Señor, que van a subir aquí y que van a compartir aquello que tú pusiste en su corazón, Señor. Espíritu Santo, inunda sus vidas, toma su boca, usa su lengua para transmitir tu mensaje a través de tu Espíritu Santo. Les bendecimos a cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Paz y gracia, hermanos. Es la primera vez que estoy así delante de vosotros. Así que pido vuestras oraciones en este momento, aunque sean en silencio, para que el Señor glorifique su palabra. Amén. El pastor ha orado, pero yo quisiera orar de la misma manera porque me siento débil ante su palabra y ante su presencia. Y necesito de su poder y su misericordia. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y estamos recordando lo que tú hiciste en la cruz, Señor. Padre, estoy delante de ti como un pecador que fue redimido por tu misericordia. Y este pecador necesita de tu gracia una vez más y de tu ayuda. Ayúdame a depender exclusivamente de tu Espíritu Santo para poder compartir con mis hermanos tu palabra, Señor. Y que tu palabra sea glorificada, Señor, es mi deseo. Y que tu nombre sea exaltado, Señor. Por eso te ruego que todo lo de hombre lo saques de mí, Señor, en este momento, Señor. Perdona mis faltas y mis pecados, Señor, que tú conoces, Padre. Permite que tu palabra, Señor, sea entregada fielmente. Y que haga aquello por lo que tú lo enviaste, pues a ti no volverá vacía, Señor. Me entrego a ti, Señor, confiado plenamente en tu Santo Espíritu, Dios, para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Me tocó una gran responsabilidad ser el primero de los 7 en compartir la primera palabra que el Señor Jesucristo pronuncia en la cruz antes de su muerte. Y la podemos encontrar en Lucas 23:34, hermana, por favor. Si usted gusta, póngase de pie, así leemos la palabra de Dios con reverencia. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Así que la primera palabra
es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Puede sentarse, gracias. Leyendo este pasaje, nos puede hacer desear, y aunque la lectura nos puede llevar y nos puede incitar a sustraer de él enseñanzas como cómo debemos comportarnos ante el sufrimiento que nos pueden causar otros, y nos pueden hacer recordar este pasaje, versículos tales como en Mateo 5, 43-48, cuando el Señor nos enseña una enseñanza directa de Él sobre precisamente cómo amar a nuestros enemigos e incluso orar por ellos. Y tal vez también este pasaje pueda llevarnos, como a Esteban en su martirio, a ponerlo por obra, diciendo las mismas palabras que él dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. E incluso este pasaje podría llevarme a mí a titularlo algo así como el perdón ante el sufrimiento causado. Pero la verdad es que este pasaje, más allá de todo esto que está dentro de su enseñanza, es una muestra más de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es una muestra más de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La palabra dice en 1 Juan 4:8 que Dios es amor. Y este pasaje es la personificación de ese amor y por tanto de Dios mismo, en la imagen, esencia y vida de su Hijo. Es por ello que he querido titular más bien esta porción a compartir de esta manera: una muestra sublime de su amor inagotable. Una muestra sublime de su amor inagotable. En Juan 13:1, hermana, por favor, dice de esta manera: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Lo voy a leer de nuevo porque es increíble este pasaje. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, nos amó hasta el final. Amén. Y aquí la sustracción del título: su amor inagotable. Este pasaje no solo es el cumplimiento profético de Isaías 53:12, cuando dice: fue contado con los pecadores, llevó los pecados de muchos y oró por los transgresores. Es decir, lo que estamos viendo cuando Jesús está pronunciando: perdónalos porque no saben lo que hacen, no solamente en este momento se está cumpliendo la profecía de Isaías, porque en ese momento justo él estaba orando por los transgresores, sino que este episodio, lo que está sucediendo más bien, es el último intento de Cristo en la cruz de mostrar al Padre y su salvación por medio de su amor. Quiero repetirlo: sino que este es el último intento de Cristo de mostrar al Padre y su salvación por medio de ese amor. Ya que los judíos que estaban ahí, que lo estaban entregando, todos conocemos el escenario y la historia. Tal vez como Felipe, no sé si recuerdan aquella historia donde Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús les dijo: tanto tiempo conmigo y no sabes que el Padre está en mí y yo en Él, que me vea en mí y vea al Padre. Los judíos que estaban ahí entregándolo tampoco estaban percibiendo al Padre en la persona de Jesucristo. Y es por esto la necesidad de Cristo de orar de esta manera por ellos, a fin de poder demostrar por última vez al Padre en su persona. Porque no fueron capaces de ver al Padre en la persona de Jesucristo cuando en su amor sanó a muchos, resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo, al hijo de la viuda, sanó a leprosos, sanó a la mujer del flujo de sangre, echó fuera 7 demonios de María de Magdala.
No fueron capaces de ver su amor manifestado en todo su ministerio. Por eso Jesús tuvo la necesidad de, en esta oración, por última vez, mostrarles al Padre. Pero no solo era necesario mostrarles al Padre de esta manera, o inevitablemente cumplir en sí mismo la profecía de Isaías, sino era urgente orar de esta manera para poderlos salvar. Pues Jesús sabía que Dios no solo es amor, sino también era fuego consumidor. Jesús sabía que su Padre abrió la tierra para tragarse a la tribu de Coré cuando se rebelaron contra Moisés. Carbonizó a los soldados que criticaban al profeta Elías. Envió osos para que devoraran a los 42 jóvenes que ridiculizaban al profeta Eliseo. Jesús sabía que si el Padre, su Padre, hizo todo esto, ¿cuánto más castigo sería para aquellos que se estaban burlando de Él, que lo estaban maltratando y que estaban a punto de crucificarlo? Es por esto que Cristo clama al Padre diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. A mí me gustaría en este momento que nos trasladáramos al momento en que nosotros éramos pecadores, porque esta oración que se hizo hace 2000 años fue un ruego por cada uno de nosotros que estamos aquí. Amén. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracias a esta oración, tú y yo estamos aquí y podemos disfrutar de la salvación que hay en Cristo Jesús. Amén. En este pasaje Cristo ora por los soldados que lo azotaron, por los sacerdotes y el Sanedrín que por envidia lo culparon falsamente, y por aquellos que gritaron: crucifícale. El Señor ora por aquellos discípulos que lo abandonaron, y en este episodio el Señor ora por nosotros diciendo: Padre, perdónanos. Yo espero que este pasaje, es difícil en 5 minutos poder vislumbrar toda la verdad del Evangelio en este pasaje, pero yo quisiera que se nos quedara solamente una cosa. Para nosotros, hermanos, su amor es inagotable. Ya lo dice Primera de Juan: se entregó y murió por nosotros hasta el fin. También quisiera, si tú estás sin Cristo en este momento, que consideres estas palabras. Si tú estás sin Cristo en este momento, considera esta oración que hizo nuestro Señor Jesucristo por ti. Él rogó hace 2000 años: perdónalo porque no saben lo que hacen. Porque al igual que nosotros cuando estábamos en el mundo sin Cristo, tú puedes llegar a estar igual en este momento, crucificando al Hijo del Hombre, sin saber lo que estás haciendo. Y este ruego por ti, como fue por nosotros: perdónalos porque no saben lo que hacen. Que Dios glorifique su palabra en nuestros corazones. Amén. Buenos días, mis queridos hermanos. Voy a compartir la segunda palabra que dijo Jesús en la cruz, y espero saber transmitirlo, porque la verdad es que ponernos aquí es difícil. Le pido al Señor que me conduzca y al Santo Espíritu. Amén. Señor, abre mis labios para que mi boca proclame tus alabanzas. Amén. La segunda palabra que dijo Jesús en la cruz era de mucha esperanza y de salvación, por supuesto. Yo la he titulado La palabra de salvación.
Está en Lucas 23, del 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos, diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó, y reprendiéndole dijo: ¿ni siquiera temes a tu Dios a pesar de estar bajo la misma condena? Y nosotros, a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este nada malo ha hecho, decía Jesús. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La última alma que salvó Jesús, estando vivo, fue en la cruz, sin necesidad de predicar ningún sermón, ni a través de una parábola. No, fue en la cruz. No tuvo que decir nada para salvar esta alma. Allí había 3 crucificados, el mismo Jesús, un ladrón a su derecha y otro a su izquierda. Voy a compartir con vosotros lo que me pasó algunos años antes de venir yo a esta iglesia. Yo soy de Castalla, como muchos sabéis, como todos lo sabéis. La Semana Santa allí hace muchísimos años que se celebra y es una celebración muy sencilla, muy normal, no sé, no es así de grandes espectáculos, entonces a mí me gusta por la sencillez que tiene. Tal día como hoy, Viernes Santo, pues renuevan la... Se celebra la Pasión de Jesucristo. Van desde el convento a la ermita es dedicada a la preciosa sangre de Jesús. En el trayecto no hay música ni velas, solamente se lee la palabra y se reza y se cantan. Ese año en particular, la segunda palabra, porque yo leía muchas veces, leía casi todos los años, y hoy quiero compartirla con vosotros. Cuando terminé de leer la palabra que hemos leído al principio, se me iluminó mi mente. El Espíritu Santo me reveló qué promesa tan preciosa. Nos la sabemos de memoria, la hemos escuchado 40 veces. A la persona que estamos hoy aquí y se lo digas, todos la sabemos. Pero de momento, a mí me cogió con una profundidad. Dije: Señor, hoy estoy contigo en el paraíso. Si hoy me muero, no hace falta esperar, hoy estoy contigo. Entonces se me reveló una cosa muy grande. Yo la había escuchado muchas veces, pero nunca la había sentido así. Yo lo veía claro. El Señor Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Entonces yo lo he dividido esto en cuatro cosas. Primera, el hoy, que a mí me causó tanta impresión. Hoy, no tienes que esperar, es hoy. A lo mejor le quedaba media hora para morir, o le quedaba 5 minutos, o le quedaba 1 hora, igual tiene. Hoy estaría en el paraíso con Jesús. ¡Qué promesa tan grande! Cada vez que lo pensaba, la veía más clara, más grande. Entonces, Él le dijo: no cuando mueras, no cuando resucites con los santos, no cuando termine el mundo, hoy estarás conmigo. La segunda fue: hay un paraíso. ¡Qué promesa! Tenemos un paraíso para los que creemos en Él. Porque tú hablas con la gente del mundo y le dices: yo quiero ir al cielo, o quiero portarme bien porque el cielo está ahí. Te dice: anda, todavía cree en el cielo a estas alturas. Y entonces el Señor en la cruz, en el último suspiro, en el último aliento, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso.
Es verdad que tenemos un paraíso para los que creemos en Él. Amén. Tenemos un paraíso esperándonos. Tú puedes imaginar, tú puedes pensar que estaremos en el paraíso disfrutando de la compañía de Jesús. La tercera fue la misericordia. Jesús no le preguntó si era bautizado, no le dijo que era tarde para creer, que era tarde para arrepentirse. No le preguntó nada, no le dijo, pero tú a mí me seguías cuando yo estaba en la tierra, tú ¿qué pensabas de mí? No. El Señor escuchó esa súplica tan humilde: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor no dudó en decirle: hoy, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy no tenemos que esperar a nada, no tiene que intervenir nadie, tú y el Señor, nada más. Amén. Pablo lo expresó así: pues para mí, en Filipenses 1, 21, dijo Pablo, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para los cristianos el morir es ganancia, porque nos vamos con Él y nos vamos al paraíso, porque nos lo ha dicho muchas veces, pero en el último suspiro, en la cruz, nos lo confirmó. No tenemos que tener miedo a la muerte, pues la esperanza es que Dios tiene un lugar mejor para nosotros. Y la cuarta, Él era el único justo. El centurión lo expresó así, Lucas 23, 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Un justo muriendo por los injustos, como lo expresó el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 3, 18. Porque también Cristo murió por los pecados, una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¡Qué amor tan grande! Solo parecido al de una madre. Una madre, cuando llora a su hijo, cuando su hijo le dice que quiere hablar con ella, que necesita de ella, no piensa nada. Me ha llamado mi hijo, me ha llamado mi hija, lo dejas todo y vas. ¿Qué te pasa? Lo consuelas, lo coges en tus brazos. Es el único amor desinteresado y sincero de este mundo que se puede comparar un poco con el amor de Dios. Conclusión: así es el amor de nuestro Señor. En la cruz, su último suspiro, su último mensaje, su último recordatorio fue para nosotros. Porque tenéis un paraíso que os espera. Le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es para todos. Si hoy cualquiera de nosotros nos llama que tenemos la muerte, sabemos que nos espera un paraíso, que nos espera Jesús, que nos está abrazando, que nos extiende su mano para estar con Él. Estamos rodeados de personas que viven sin esperanza, con miedo a la muerte, esclavos del pecado, condenados al infierno, como el otro ladrón. ¿Qué haremos? Jesucristo nos dio la salvación para que la compartamos, pues Dios desea que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Él ya habló desde la cruz. Hoy le toca hablar a su iglesia y decir al mundo que no hay otro Salvador que Cristo, ni otro mediador entre Dios y los hombres. Solo Cristo salva. Pidamos al Señor que nos ayude a sentir dolor por los que mueren sin Cristo, y ese dolor que nos mueva a hablarles del único que salva, Jesús. Y el último mensaje, el último suspiro fue para sus hijos, que somos nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. La gloria y la honra sean para Él. Amén. Amén. Bueno, a mí me toca compartir
la tercera palabra, que está en Juan 19, 26, 27. Pero antes de esto, vamos a ubicarnos en el escenario de los acontecimientos que están pasando. Cruz crucificado. Podemos ver que hay alrededor mucha gente, entre ellos su madre y su discípulo amado. ¿Qué sentimientos podrían haber en ese instante, en el corazón de esa madre y de ese discípulo? Creo que todos los sentimientos, de alegría, menos el de alegría. Podría haber el de dolor, el de impotencia, el de rabia también, creo yo, pero menos el de alegría. Y esa madre está ahí desamparada, porque vemos que ni sus propios hijos, los otros hijos no estaban ahí, según no se menciona aquí en la Biblia. El único discípulo que está ahí es Juan. Y por cierto que es el discípulo amado de Jesús, como dice Juan 26, 27. Y dice Jesús, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ahora bien, ¿por qué razón Jesús encomienda el cuidado de su madre a Juan? Pues a mí se me vienen muchas razones. Una de ellas porque es el único discípulo que está presente en el momento, porque no se menciona ninguno de los otros discípulos. Aparte de eso, es el discípulo amado de Jesús. Y dadas las circunstancias, su madre, al morir Jesucristo, está quedando desamparada, porque tampoco se menciona en la Biblia si José está vivo. Por lo tanto, se supone que ella es viuda y debe quedar a cuidado de alguien. Entonces Jesús, en su dolor, ni siquiera se centra en su dolor, en sufrimiento, sino se centra en su madre, en darle la posibilidad de que alguien cuide de ella. Y es ahí cuando viene la segunda, una de las otras razones. Y creo que aún más profunda, porque dice Jesús, creo que esta es una de las razones aún más profundas, porque el solo hecho de que su madre está sola, él quiere darle ese cuidado por medio de su hijo. Y es que dice entonces, madre, al morir él, entonces quedaba desamparada, su madre desamparada, porque ni sus propios hermanos de carnales creían en él. Mari, si me pone Juan 7:5, dice Jesús, porque ni aún sus hermanos creían en él. Por eso Jesús no podía fiarse de que sus hermanos podrían cuidar de su madre. Es la razón porque él le encomienda a Juan, que aparte de ser su discípulo amado, es también su primo hermano, porque es hijo de una hermana de María. Y a mí se me ocurre también que al ser su discípulo amado y su primo, pues es su mejor amigo. Amén. ¿Alguien aquí ha tenido o tiene algún amigo que sea el mejor de todos? Que alguna vez incluso haya llorado por él por alguna circunstancia.
Pues yo sí lo tengo. Lo tengo y me ha pasado. Porque si me voy, porque si nos vamos, cuando tú tienes un amigo del alma que ha pasado por circunstancias difíciles, buenas, malas y de todo, ya es un momento en que cuando esa persona no está, sientes ese dolor y lloras. Y creo que Jesús veía en Juan esa persona la cual podía encargarse de cuidar de su madre. Entonces, en esta palabra, en la tercera palabra, vemos que Jesucristo está poniendo de manifiesto su afecto, su naturaleza afectiva, amor, cariño, palabras saturadas totalmente de amor, al pensar de que Él no se centró en su dolor, sino se preocupó por su madre, honrar a su madre, dejándola al cuidado de alguien. Y qué mejor que Juan, porque aparte de ser su sobrino, de ser su primo, de ser el primo de Jesús, era hermano en Cristo. Y qué mejor que la familia de la fe para nosotros. Como dice el Señor en Gálatas, no dice en Gálatas 6:10. ¿Qué no dice Gálatas 6:10? Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Por lo tanto, Jesús en la cruz honra a su madre, cumpliendo así lo dicho en la cruz, dicho en Génesis 20:12. ¿Qué nos dice Génesis 20:12? Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Que Dios bendiga su palabra. Reciban todo mi cariño. Estoy gozoso de poder compartir en este día de Viernes Santo con todos ustedes, y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a recordar la cuarta palabra que Jesús dijo cuando estaba en la cruz. Y esta palabra es la que encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 27, versículo 45 y 46, que dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta declaración del mismo Cristo que estaba en la cruz, ya sabemos el contexto de por qué estaba en la cruz. Un hombre inocente, crucificado, y lo encontraron culpable. Salen muchas interrogantes, muchas preguntas. En mi ser siempre me he preguntado por qué el justo estaba siendo crucificado. ¿Por qué no dijo por qué me ha desamparado a los judíos? ¿Por qué no dijo por qué me ha desamparado mi madre? ¿Por qué no dijo me ha desamparado mis discípulos que estaban ahí? Esto nos lleva al libro de Salmos 22, que es una profecía acerca de Jesucristo. Salmos 22, del 1, 2, 4 y 5. Esta es una profecía de David acerca del Mesías. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. En ti esperaron nuestros padres, esperaron tú y los libraste. Clamaron a ti y fueron liberados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Esta exclamación del Señor está diciéndonos claramente que a lo largo de la historia de Israel, todas las personas que estaban invocando el nombre del Señor, o todas las personas que seguían al Dios, a Jehová de los ejércitos, eran resguardados por Él, eran protegidos, eran salvaguardados. Pero en este momento el hombre que era justo se sentía desamparado por el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué era esa exclamación?
Y la respuesta está en este mismo versículo 3, que dice así: pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. Y la respuesta está en el versículo número 6: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Esta aseveración es muy fuerte y ha corrido ríos de tinta analizando por qué es esto. En el plan de redención de Dios, alguien tenía que pagar el precio para que haya reconciliación y cerrar la brecha que había entre Dios y los hombres. Nadie daba la talla, ningún hombre, no había uno solo bueno en el mundo. Solo Cristo era el único, el hombre inocente, sin pecado. Él era el que estaba clavado en la cruz. Dios se hizo hombre y estaba ahí. Mira, mi hermano, a través de toda la eternidad, a través del principio de los tiempos, hubo una unión perfecta, una comunión única entre Dios Padre y el Hijo. Pero en ese momento, esa unidad, esa unión se rompió. Hubo una separación. El pecado de la humanidad estaba en la persona de Jesucristo. Por eso en la lectura y en muchas citas bíblicas dice que hubo acontecimientos únicos. Hubo oscuridad, la tierra tembló, los muertos resucitaron. Por eso hay un antes y un después de que Jesucristo estuvo en este planeta. Damos la gloria por eso, porque vino nuestro Señor a salvarnos. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué sucedía en ese momento que todo el universo se estremeció? El Hijo de Dios, el que no tenía mancha, estaba con el pecado. Todo el pecado de la humanidad, todo el pecado tuyo y mío estaba encima de este inocente. Y arriba el Padre estaba con toda la ira, toda la venganza que se merece el pecado. Y Él estaba ahí cubierto del pecado. Algo que Dios no puede, algo que Él aborrece, no puede estar junto a Él, ni de cerca. Esa era la separación que había entre el Padre y el Hijo. Pero recordemos lo que pasaba en Getsemaní a Cristo, a Jesús. En Getsemaní, nos vamos al libro de Mateo, el 26:39. Por favor. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. En esta exclamación tenía tal nivel de preocupación, tal nivel de angustia, de estrés, que dice la Escritura que el Señor sudaba sangre. Esa era una presión que pocas personas soportarían, al menos yo no podría. ¿Qué era esa copa que iba a ver el Señor? Muchas personas dicen que era la crucifixión, que era muy cruel, que eran los clavos que iban a pasar su carne, que eran los latigazos. Quiero que recordemos que después de ese acontecimiento, 300 años después, los historiadores nos dicen que los cristianos fueron torturados, asesinados de las maneras más crueles, pero con una particularidad, que ellos cuando estaban siendo devorados por fieras, siendo crucificados, quemados, ahogados, de todas las maneras posibles, tenían una paz y un gozo, porque sabían que por causa de Cristo, de nuestro Señor, ellos estaban ahí, como hemos escuchado ahora, iban a estar con Él en el paraíso. Y damos la gloria a Dios por eso, hermano. Es algo maravilloso que pasó. Estas personas estaban y tenían ese valor. Cristo no tenía miedo en Getsemaní, hermanos. Él sabía lo que iba a pasar. Él mismo hizo el plan de redención. Lo que había en esa copa, ¿qué era lo que había en esa copa? Era la ira de Dios, el aborrecimiento contra el pecado, era la furia, la demanda de justicia de un Dios airado contra la humanidad que era pecadora. Para consumar esa reconciliación alguien tenía que morir, como cuando en el pueblo de Israel ponían las manos sobre el Cordero perfecto y era traspasado el pecado. Ahí estaba el Cordero de Dios para quitarnos el pecado del mundo. Tenía que sufrir el castigo que nosotros merecíamos. Esa era la copa que Jesús tenía que tomar, como dice en Isaías 53:10, por favor. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, será linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
el inocente fue quebrantado porque ese era el único camino para que haya la reconciliación entre los humanos y Dios. El doloroso de la cruz estaba en eso. Cuando Jesús estaba crucificado, su Padre lo desamparó y lo quebrantó con su ira a causa del pecado. ¿Cómo puede? Esta es la parte donde está el Evangelio, donde está la salvación, donde está la fórmula que a mí personalmente me costó muchísimo entender. ¿Cómo puede un Dios justo perdonar al pecador y ser justo? El pecador necesitaba un castigo. ¿Cómo le vamos a perdonar? Es porque Dios llegó a ser hombre, el único que podía estar por nosotros. Y en el lugar del pecador murió desamparado bajo la ira de Dios. Y cuando murió, satisfizo una vez y para siempre la justicia de Dios. La justicia que Dios demandaba, la justificación de la falta que le habían hecho al Señor, fue pagada. Fue pagada y ahora con la falta ya pagada, satisfecha la demanda, la ira ya calmada, hay paz. Y hay reconciliación. Y podemos estar otra vez nuevamente en comunión con el Señor. Es algo maravilloso. Es algo maravilloso. Ese es el Evangelio, esa es la salvación. Eso es el por qué Cristo estaba en la cruz y nosotros no. Porque nosotros teníamos que haber estado ahí por causa de los pecados. Nos vamos al capítulo de Génesis 22. Es el libro donde está Abraham. Desde el 22 en adelante. Dios le ordena a Abraham a sacrificar a su hijo, Isaac. Dice, lleva a tu hijo amado y sacrifícalo en el monte. Una orden un poco difícil de entender. Y dice a tu hijo amado, no dice al hijo que es mal educado, dijo al hijo amado y al hijo único. Obediente, lo llevó al monte, preparó el sacrificio, alzó su mano para consumar el sacrificio. Pero Dios de lo alto le habló y le dijo, para, sé que me temes, deja al muchacho en paz y suéltalo. Suena muy bonito la historia, tiene un final feliz, pero era el preámbulo de lo que iba a pasar años después. Estaba ahí Jesucristo en la cruz y el Padre lo quebrantó. Y por ese sacrificio, ahora nosotros tenemos la paz con Dios. Amén. Le damos la gloria al Señor porque solo Él es el único que pudo haber cargado con todas nuestras faltas y transgresiones. Queridos hermanos, que Dios me lo bendiga en este Viernes Santo. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Amén. Yo tengo en esta mañana la quinta palabra. Tengo sed. Amén. Que está en Juan 19, 28. Juan 19, 28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliera la escritura, tengo sed. Vamos a analizar varios aspectos de la sed de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y cómo este acontecimiento tan significativo para todos los cristianos, cómo ha cambiado, cómo puede cambiar y cómo continúa cambiando nuestras vidas. La quinta palabra, recordar, tengo sed. Estas dos palabras expresan dos sentimientos de Cristo, uno físico y uno espiritual. Y podemos añadir también un tercer aspecto moral que analizaremos los tres aspectos. El aspecto físico. Durante todos estos tiempos, los estudiosos han estudiado, han buscado y han analizado las formas y la muerte, ¿vale? Y nos dicen que el fallecimiento humano es común la sed en personas que han padecido lo que el Señor Jesús padeció. Él perdió una gran cantidad de líquido. Sus heridas se estaban sangrando, sus manos, sus pies fueron traspasados por clavos. El cuerpo se deshidrata, la lengua se pega al paladar, los labios se secan y se siente mucha sed. Jesús tenía un sufrimiento físico a causa de sus heridas y seguramente tenía fiebre por el padecimiento que había tenido.
todas sus heridas, todo el tiempo que él pasó, desde el monte desde que fue arrestado en Getsemaní. No se le dio de comer, no se le dio de beber, y sabemos lo necesario que es el líquido para la vida. Fue golpeado y fue obligado a llevar la cruz. Este texto nos muestra la humanidad de Cristo, nos muestra que su dolor fue real y nos muestra que Él lo soportó por nosotros. Jesús tuvo sed para que se cumpliera la palabra anunciada en el Salmo 22:15. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Y también para que se cumpliera lo que decía el Salmo 69:21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. En el mundo antiguo, al crucificado se le daba de beber una mezcla de vino y mirra, y también se le daba hiel y vinagre. El vino y la mirra se daba al crucificado para animar, para aliviar o para adormecer sus sentidos. Dice Proverbios 31, del 6 al 7, dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Y el vinagre y la hiel y el vinagre se les daba para aturdirlos y acelerar su muerte. Cuando Jesús pidió algo de beber, en vez de darle algo aliviante, algo refrescante, se le dio hiel y vinagre para aturdirlo y para acelerar su muerte. Jesús rehusó tal bebida para que su naturaleza física reaccionara con todo lo horrible del dolor de los crucificados sin mitigación de ninguna clase. Él era el cordero, él era el sacrificio vivo, y a los corderos en ese tiempo no se les daba nada para mitigar su dolor, y él lo padeció todo con su cabeza muy despejada. Luego tenemos el aspecto espiritual. En segundo lugar, podemos recalcar que este sacrificio fue para la redención de nuestros pecados, para que podamos sentir profundamente lo mucho que Él nos amó. Sufrió al máximo los tormentos físicos y todo para que apreciemos su amor por nosotros. Quiero que recordemos un momento la historia de la mujer samaritana. Hubo otro momento en el cual Jesús le pidió a la samaritana algo de beber. No era normal que Jesús, un hombre judío, hablara con un samaritano y menos con una mujer. Pero cuando él llegó a este pozo se sentó, descansó, estaba cansado del camino, él se sentó a descansar. Sus discípulos se fueron a buscar comida y él vio a esa mujer venir. Él vio algo en ella. Él vio una necesidad especial y le dijo, dame de beber. El Señor le dijo, tengo sed, en el mismo sentido en el que dijo a la samaritana, dame de beber. Pues al develar el misterio de estas palabras, también dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Amén. Pero ¿cómo podía tener sed aquel que es la fuente de agua viva? Recordemos que hace un momento él decía, ¿por qué me has desamparado? Él estaba en ese momento solo. En ese momento no tenía a su padre a su lado. Jesús expresaba la aflicción de su alma. Como dice Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos.
Pero es muy posible que con esta sed, que con esta palabra, después del grito de desamparo, Jesús diese a entender que estaba sufriendo por nosotros el doble tormento en el que consiste básicamente el infierno. Cuando pensamos a veces en el infierno, pensamos en el lago de fuego. Pero también hay otra cosa, que es el alejamiento de Dios. Mateo 25:41 dice: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Estamos solos, sin Él, y eso es ya un infierno en sí. Y luego podemos recordar también la historia del rico y de Lázaro. No sé si la recordáis, el rico va al infierno y Lázaro va al cielo. Y cuando está Lázaro en el cielo, está siendo consolado por el padre Abraham. Y le dice el rico, alzando su mirada, ve a Lázaro y le dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Jesús desde la cruz mira a todo el mundo que está sediento y exhausto. Mira la sequía de sus almas y grita, tengo sed. ¿Creen ustedes que está satisfecho con la respuesta de nuestros corazones, de nuestras vidas cristianas, de nuestra conducta humana? Es una pregunta que tenemos para analizar en nuestras casas. Aún hoy en día, nuestro Salvador en lugar de vino recibe vinagre. En vez de mirra recibe hiel, pues el mundo no aprecia su sacrificio y cada vez hay más almas perdidas. Analizando el aspecto moral, podemos ver que la humanidad está viviendo momentos difíciles y Cristo sigue sufriendo igual. Sufre las guerras, la pobreza, el crimen, la violencia, el hambre, entre otras muchas cosas. Pero equivocadamente la humanidad, para mitigar ese dolor y como escape a esa realidad, se recurre al juego, al derroche del dinero, a la mentira, al alcohol, a la música, al baile desmedido, a las drogas y ahora a las redes sociales. Está la gente más preocupada por qué foto publico en el Facebook que en otras cosas. Estamos más preocupados en otras cosas. Estas cosas no nos ayudan a enfrentar los problemas y menos a buscarles una solución. Nos alejan de la iglesia, nos alejan del verdadero amor que es Cristo Jesús. Jesús nos enseña otro camino. Él no escapó de las situaciones difíciles, al contrario, Él va a la cruz y aún allí, en el agudo dolor del madero, se niega a escapar. Se niega a dejarse vencer por la cobardía. Ya vimos anteriormente que el otro le decía, pero sálvate. La gente desde abajo le decía, si eres el Hijo de Dios, baja, baja. Pero Él no bajó de esa cruz. No bajó por amor por ti, por amor por mí. En este mensaje hay una lección para todos nosotros. Aprender a tener sed con Cristo de aquellas cosas que nos acercan más a Él. Sed de justicia divina, sed de amor, sed de felicidad, sed de su palabra, sed de convivir en armonía, sed de consolación para los afligidos, sed de paz, sed de conocer la fe, sed de una vida en Cristo. Y para terminar, tengo otra pregunta. Bueno, tengo varias preguntas más que os las llevaréis a casa para que las analicemos todos. Como iglesia estamos percibiendo la sed de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestro compañero de trabajo, de nuestro jefe. ¿Estamos sintiendo la necesidad de nuestra familia?
¿Estamos cubriendo esa sed? ¿Estamos haciendo algo? La Biblia nos dice que cuando estamos llenos de Él, somos ríos, que de nuestro interior fluirán ríos de agua viva. Amén. ¿Estamos dando de beber al afligido? ¿Estamos siendo esa agua fresca y viva y la estamos llevando a nuestros vecinos? Que el Señor les bendiga. Amén. Mira, perdón, me faltaba una cosa. Mateo 25, 35, 36, para que lo meditemos también. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Recordemos estos versículos. El temblor, el temor de estar delante de la presencia de Dios, como hemos escuchado a mis hermanos, el Señor está aquí. Amén. El Señor quiere recordarnos que ese sacrificio que se hizo no fue un mero hecho de historia. Ese sacrificio que se hizo tiene un antes y un después para el mundo. Ese sacrificio, inclusive en el mundo que no quiere escuchar de Él, lo tiene como marcado en la historia, en sus relatos, en sus libros y en todo. Miramos antes de Cristo y después de Cristo, contamos los tiempos. Es un relato verdadero y es un relato de fe, sobre todo de fe. Un relato de fe que va a cambiar vidas, un relato de fe que nos va a hacer ver, como comenzamos con la primera palabra y vamos a terminar en la última, un relato de fe para el que quiera agarrar la mano de Cristo. Pues a mí me ha tocado la sexta palabra, hermanos, y le pido al Señor y al Espíritu Santo que obren en mi corazón y que pueda expresar la verdad de tu palabra, Señor. En Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Esa es la palabra que a mí me toca, consumado es. Pues, hermanos, seguimos con atención este relato hermoso y rogamos que Dios pues guarde en nuestros corazones, que lo atesoremos y que podamos, los que no conocemos el Evangelio, los que no conocemos la palabra, los que no hemos inmiscuido nuestras vidas en ese buscar de Dios, que el Señor hable a nuestros corazones, que el Señor merme nuestra humanidad y brille esa luz admirable. Bueno, después de haber bebido el vinagre, expresó: consumado es. ¿Qué significa esta palabra? Pues esta palabra significa que es todo terminado, que todo se ha acabado, que todo está pagado. En el griego, en la antigüedad, había una palabra que era utilizada para todo, para decir te he pagado, he finalizado, y se decía tetelestai. Era una palabra que significaba que todo había sido pagado en una totalidad, no había deuda que puedan reclamarnos. Entonces, claro, ahora nosotros, humanamente, yo también, primero me he preguntado: ¿qué pudiste pagar, Jesús, en esa cruz que debías tú? Si eras perfecto, estabas con tu Padre, dice la palabra, estabas antes con Él. Como podemos ver en... Ay, Señor, me tiemblan las manos, no puedo. Como dice... Ahora se me ha ido. No. En Juan 17:4
5. Podemos ver, dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes del mundo, que el mundo fuese. Podemos ver que Jesucristo estaba con el Padre en una unión perfecta. Ellos estaban antes de la fundación del mundo. Ellos eran una unión en la que no había separación, no iba a haber separación. Hubo separación momentánea, como vimos, por el pecado. Pero ellos en sí estaban unidos en una perfección que no podemos entender ni imaginar. Pues entonces nosotros preguntamos, ¿qué debías tú? ¿Qué podías pagar? Si tú eres amor, eres sabiduría, ¿qué tenías tú que devolver? ¿Qué podías tú en ti tener de maldad o algo malo? Como habíamos escuchado, los corderos que eran sacrificados eran totalmente sanos, eran revisados una y otra vez para ver que no haya ningún defecto en ellos. Entonces ahí eran sacrificados, porque sabíamos que ese sacrificio que hacíamos era un sacrificio perfecto hacia el Señor y Él lo iba a recibir de esa manera, para perdonar los pecados en ese tiempo. Y claro, ahora, como podemos ver también que estamos lejos, como vuelvo y repito, de entender lo que pasó realmente en ese momento, que fue glorioso para Dios y de gracia para nosotros. Pues en Romanos, recordamos también en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese era el juicio, eso fue el juicio de Dios para el mundo. Estábamos destituidos de su gloria, estábamos apartados, estábamos muertos en delitos y en pecados. Y como dice su palabra, no podemos buscar a Dios cuando Él no viene a nosotros. Nosotros no buscamos su presencia, no buscamos a Dios. Él viene a nuestro encuentro y Él es el que abre este corazón y el que dice, aquí estoy, búscame. Entonces, estábamos destituidos de esa gloria y este fue el juicio de Dios para mí, para ti, para toda la humanidad, la separación, esa gloria que cuando no entendemos y cuando el Señor nos habla, luego la podemos ver, pues estábamos muertos espiritualmente, la separación eterna de nuestro Padre. Y también podemos darnos cuenta que Jesucristo estaba con el Padre. Como habíamos leído hace un momento, era una unión tan perfecta que ellos ya idearon un plan de salvación, porque ellos sabían que el mundo iba a darle la espalda, que el mundo iba a pecar. Ellos ya idearon, como dicen las alturas, Él estaba con su Padre y Él ideó junto a su Padre un plan de salvación. Él decidió ir al mundo como hombre y venir a poner su humanidad, como dice, era humanamente y sentía todo, era hombre, pero también era Dios en su perfección. Entonces Él bajó, Él decidió con su Padre ese plan de salvación y Él se puso como ese cordero, para ser inmolado, ese cordero sin mancha. Ellos estaban ahí en la fundación del mundo, como podemos ver en Juan 17:5. Por favor, Jesús. No tienes 17:5. Pues no pasa nada. Juan 17:5. Dice su palabra. Ahora pues Padre, dice, glorifícame en las alturas. Ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y también dice, ahora pues Padre, estoy leyendo mal. Dice,
y yo te he glorificado, es el 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces Él vino a hacer una obra. Y pues claro, nosotros nos preguntamos también, ¿qué obra vino a hacer Él? ¿Qué vino a hacer aquí en la tierra? Ese ser santo, ese ser puro. Si no había nada, el mundo lo había desechado, el mundo no quería escuchar de Él. Entonces, pues nada, nosotros miramos cuando leemos la palabra de Dios y vemos, como dice, el Padre estaba con el Hijo en un control perfecto, ellos tenían esa comunión perfecta y su nombre iba a ser glorificado. Se demandó un juicio, pero al mismo tiempo hubo un santo siervo que pagaría ese juicio y sería satisfactorio en la totalidad de esa demanda. Esto era lo que el Padre requería, pero aquí estaba el Hijo diciendo, aquí estoy cumpliendo con lo que acordamos hacer, porque como habíamos leído, ellos estaban juntos y ellos acordaron hacer eso. Cristo acordó bajar a este mundo y pagar. Él acordó porque dice en muchas partes de la Biblia y en muchas partes de la Escritura dice, yo puse la vida, a mí nadie me la pide, ni nadie me la quitó, Él la entregó por amor al mundo. También hay en las Escrituras dice, recordamos cuando Jesús ora por sus discípulos y por el pueblo que era ya suyo antes de ir a la cruz. En Juan 17, 4, ¿no tienes, María? Pero por favor quiero que me pongas Juan 17 del 1 al 8 para leerlo mejor, total. ¿Vale? Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han reconocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Pues nada, esta era la obra que venía a hacer Cristo. Esta obra bajó a ser Él, dice su palabra, pues Jesús vino en esta misión a salvar lo que se había perdido. El mundo estaba perdido, el mundo no tenía salvación, el mundo estaba condenado. El juicio de Dios fue dado y el hombre ya fue condenado. El mundo no tiene salvación si no es por este ser magnífico que bajó desde el cielo, dando su vida y poniéndose como ese cordero inmolado para dar salvación. Él vino, dice su palabra, a liberar cautivos, echó fuera demonios, sanó enfermos, sacó de opresión espiritual a las personas, enseñó el evangelio de las buenas nuevas de salvación, expresó la palabra de Dios revelada, cumplió la ley y los profetas, dice su palabra, y dio sentido a la ley que los fariseos y saduceos, escribas, dice, habían convertido en una simple tradición de hombres que estaban muertos espiritualmente. Recordemos antes que había un grupo de hombres que tenían ciertas prácticas para perdón de pecados, para que poniendo simplemente ellos leyes decían cómo se podía llegar a Dios.
Realmente no había un camino para llegar a Dios. El único camino era Jesucristo. Amén. Pues todo lo cumplió el Señor. Todo, ya no había nada más que hacer. Dice en Lucas 19, como ya lo había dicho, el Señor vino a salvar. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que ya estaba perdido. Dice, ahora Él es y será nuestra esperanza y salvación. Pues ahí en esa cruz, en ese momento, en cuanto Él estaba mirando al mundo entero, porque en ese momento no estábamos tú y yo, pero estábamos, porque decía la palabra, Él vino a salvar al mundo entero, vino a salvar a lo que se había perdido. Y en ese momento era la humanidad entera, hasta el día de hoy, y hasta cuando el mundo vea nuevamente regresando a Cristo en gloria, pues estas palabras son y serán. Padre mío, en este momento en que tú diste ese grito que se escuchó, porque no lo podríamos haber plasmado ni en este libro podría estar esta palabra plasmada. Padre Santo, en cuanto tú dijiste consumado es, ya no había nada más que hacer. El mundo tenía un Salvador. El mundo ya tiene una mano que nos acerque al Señor. Como escuchábamos anteriormente, fuimos separados. Estábamos fuera del Señor, pero ahora Cristo venía a hacer esa unión de perdón entre el Padre y nosotros. Cristo venía a hacer ese pago, y en ese grito que Él dio y dijo consumado es, Él había hecho esa obra que nos acerca al Señor, esa obra que nos reconcilia con el Padre, esa obra que hace que en este momento podamos estar recordando a ese ser puro, al que no podemos ni siquiera acceder con la mente y el pensamiento cuando no tenemos a su Espíritu Santo en nosotros. Ese sentir que tenemos nosotros de estar aquí, porque todos los que estamos aquí, sé que hermanos han ido de vacaciones, sé que hay gente nueva que ha venido a escuchar. No es una casualidad, no es una casualidad de que tu corazón te empujó a venir aquí. Es que Dios puso ese sentir en ti, porque el Señor quiere darte salvación, el Señor te está extendiendo esa palabra que dice consumado es, ya no hay nada que hacer. Solo soy yo, agarra de mi mano, arrepiéntete pecador y ponte en mis manos, porque vida nueva te voy a dar, dice el Señor. Porque Él en esa cruz todo lo hizo nuevo, todo fue transformado. Y ese grito es de victoria, no para Cristo, porque Él es Dios. Dios bajando a este mundo que estaba lleno de miseria, Él no podía necesitar nada, mas quiso venir por nosotros y darnos vida eterna. Que podamos en esta mañana sentir esa presencia de Dios hablándonos y que realmente el Espíritu Santo convenza de pecado, porque solamente arrepentidos podemos mirar al cielo y podemos vislumbrar esa luz eterna y admirable. Como decía Victoria, que ella sintió esa palabra que ella hablaba y que era como una luz que ella nunca había sentido en su interior. Y eso es, en esta mañana el Hijo de Dios te está diciendo, ya lo hice todo, nada puedes hacer ni nada me puedes dar, solamente agarrados de la mano de Él podemos caminar hacia el Señor. Amén. Y vamos a leer Romanos 3, del 23 al 26, por favor. Dice su palabra: del 23 al 26. Decía su palabra al principio, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ya venía el plan de salvación. Decía, siendo justificados gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre,
para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y que Él justifica al que es de la fe en Jesús. En el mismo momento que estamos mirando el Señor dando un juicio al mundo, miramos al mismo tiempo contestando a ese dolor con su Hijo. Y Él nos está hablando y nos está contestando que hay un Salvador y que está ahí y que está para nosotros y que está para levantar las manos y que está para toda la necesidad que el mundo tiene. Y podemos leer también en 2 de Corintios 5. Dice, de 5 del 18 al 19, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Podemos ver aquí que en esa cruz dice, era Dios convertido en hombre, pero su gloria estaba separada momentáneamente, pero al mismo tiempo no podemos entender que dice que estaba Dios en Jesucristo reconciliándonos consigo mismo. Qué maravillosa palabra. Cuando yo no entendía estas palabras, cuando a mí me hablaron, yo no podía ver esto, no podía entender cómo puede existir Padre, Hijo y Espíritu Santo, no lo sabía. Pero como dice en Job, de oídas te había oído, de oídas era mi sentir, porque no sabía exactamente quién era, Señor. Pero ahora te veo, Señor, ahora puedo ver, ahora puedo tocarte, ahora puedo sentir, Señor, que en esa cruz cuando dijiste consumado es, fuiste, Señor, dándonos esa salvación. Y eres Jesucristo, Salvador del mundo. Voy a ser mucho más breve. Quiero invitarles en su Biblia al Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos del 44 al 46. Oremos un momento. Padre, reconocemos, Señor, tu grandeza, Señor Dios, y tu potestad sobre cada uno de nosotros. Te rogamos en esta hora, Señor, que hables a tu pueblo, Señor Dios. Que tu nombre sea glorificado, Señor Dios, que tu pueblo sea edificado, Señor Dios, con tu palabra. Quita de mí, Señor Dios, toda palabra humana, Señor Dios, y que sea tu Espíritu Santo quien nos hable en esta mañana. En tu nombre confiamos, Señor Dios, y te pedimos todas estas cosas. Amén. Lucas 23, 44 dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Antes de entrar en las palabras que dijo Jesús, me gusta siempre ver un poco el contexto de lo que está sucediendo. En Lucas nos está contando, y en otros evangelios también, que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas. Desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, pleno sol, el momento más brillante del día, hubo tinieblas. Y muchos estudiosos, muchos teólogos dicen que hubo un eclipse y que el sol se oscureció, como lo dice también la Escritura. Pero la referencia que tenemos de esta oscuridad no es la de un eclipse. Si nos vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, en el libro de Isaías, en el libro de Salmos, cada vez que esta tiniebla sucedía, era una tiniebla total. O sea, la palabra es tiniebla en realidad, no se veía nada. Era una oscuridad total. Y los judíos habían aprendido a entender este suceso como la presencia de Dios mismo acercándose a una persona o a un pueblo, pero para manifestar su juicio y su ira. La oscuridad, las tinieblas, estaban muy ligadas a la presencia de Dios descendiendo para desatar su juicio. Pero en esta ocasión, el juicio de Dios
no se iba a manifestar sobre los judíos que estaban crucificando a Jesús, ni sobre los romanos que estaban sometiendo al pueblo judío. El juicio de Dios se iba a manifestar sobre su Hijo. La Escritura nos dice, dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y durante esas 3 horas, Cristo estuvo en las manos de un Dios vivo. Durante esas 3 horas, Cristo recibió la ira y el juicio de Dios en toda su totalidad. Lo que a nosotros nos costaría una eternidad en el infierno para poder pagar por nuestro pecado, Cristo, tan increíble como es, lo hizo en solo 3 horas. Durante estas 3 horas la ira del Padre se descargó totalmente sobre su Hijo. Y luego de esas 3 horas de recibir el castigo que nosotros merecíamos, luego de estas 3 horas en que, como comentábamos antes, Cristo estuvo separado del Padre, clamó, Eloi, Eloi, lama sabactani. Luego de esas 3 horas, Cristo habla. En todas esas 3 horas no hay registro de nada sucediendo, todo es silencio, ni Cristo mismo habla. Pero luego de que sucede y que todo ha acabado, Cristo habla. Y no solo que habla, sino que grita a gran voz. Y esto es algo que nosotros creo tenemos que tener en cuenta, porque para una persona que estaba siendo crucificada era impensable gritar. La crucifixión, la muerte por crucifixión era una muerte debilitante, era una muerte muy lenta, muy agobiante. Muchas veces el crucificado moría por asfixia. Le era muy difícil a una persona hablar, mucho menos gritar. Pero si bien la frase de Jesús, tengo sed, nos muestra su humanidad, este grito nos muestra que Cristo no era solo un hombre. Cristo demostraba en la cruz que ella no tenía autoridad sobre él, que la cruz no toma su vida, sino como en Juan 8 dice, yo doy mi vida libremente. Las palabras de Jesús o el grito de Jesús fueron una frase que era muy conocida para los judíos en aquel entonces. Jesús, cuando se levanta y grita a gran voz, la frase que dice es un versículo del Salmo 31. Era una frase muy conocida, era un versículo muy conocido para los judíos. Era, digamos, la oración de antes de irse a dormir de los judíos. Y el Salmo 31:5 dice de la siguiente manera: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Este salmo lo escribe David y es un salmo en el cual se declara confianza en el Señor porque redimía a su siervo. Pero a la hora de Cristo pronunciar estas palabras, hay 2 cosas diferentes a la ocasión en la que David lo dice. Y lo primero que Jesús agrega a esta oración es la palabra Padre. Y lo está haciendo para señalar 2 cosas. Primero, Él no es un apóstol, no es un profeta, no es un mensajero. Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y en segundo lugar, lo hace a gran voz para que todos lo escuchen. Y lo hace también para referirse a la relación con el Padre. Antes habíamos visto que Jesús, en el momento de angustia, en el momento de recibir ese pago por nuestro pecado, no se refiere al Padre como Padre. Le dice, mi Dios, Eloi, Eloi. Sin embargo, luego de que las 3 horas han transcurrido, luego de que Jesús ha soportado el castigo que nosotros merecíamos, luego de que todo ha sido consumado, ahora se refiere una vez más a Jehová como Padre. La relación ha sido restaurada. Él llevó el peso de nuestro pecado, se separó de Dios, pero ahora Cristo y Dios eran nuevamente uno solo. Y en segundo lugar, la parte final de este versículo 5 del Salmo 31 dice, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Pero Jesús no dice eso. Jesús deja fuera la frase, tú me has redimido, porque en la cruz Cristo no fue redimido. En la cruz nosotros fuimos redimidos. Cristo entrega su vida cuando la obra está completa. Y antes de morir nos deja claro a nosotros y a todos los que escuchaban en aquel momento que Él es el Hijo de Dios, Él es el Dios hecho carne, que da su vida libremente, nadie la toma. Y la muerte y la cruz no tienen autoridad sobre Él. Y que por esa cruz, por su muerte, la redención vino a nosotros. La deuda ha sido pagada en su totalidad. Amén.
Él es el Hijo de Dios, aquel por el que todas las cosas han sido creadas y por el cual todas se sustentan. Él es nuestro Redentor, el que llevó nuestras enfermedades, el que fue molido por nuestros pecados, el que sufrió nuestros dolores y por cuya llaga nosotros fuimos curados. Amén. Padre, te agradecemos, Señor Dios, tu sacrificio. Te agradecemos, Señor Dios, porque tu plan es perfecto y desde antes de la fundación del mundo, Señor Dios, escogiste reconciliarnos a nosotros por el sacrificio de tu Hijo Cristo. Reconocemos, Señor Dios, que no hay nada en nosotros que podamos entregar para agradarte. No hay nada en nosotros que podamos ofrecer, Señor Dios, para lograr una relación contigo. Pero gracias damos, Señor Dios, porque en Cristo esa relación se reconcilió. Cristo derrumbó el muro que separaba, Señor, a judíos y gentiles y rompió el velo que nos unía a nosotros contigo. Gracias, Padre Celestial, y te rogamos que nosotros podamos vivir cada día recordando nuestro Redentor, recordando el sacrificio que tú has hecho por nosotros, para que nosotros podamos tener entrada al Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Salvador.
Gracias, Señor. Honramos al Señor en este día y vamos a ser despedidos sabiendo que Él guarda tanto nuestro entrar